bueno, antes de nada daros las gracias por conectaros y sacar un rato esta tarde para encontrarnos. A ver, aquí. Quiero hacer una pequeña, brevísima introducción para enseñaros un poco cómo hemos ajustado el encuentro. Los proyectos que se van a presentar son 5 y van a contar como con 15 minutos de exposición cada uno. Luego tendremos unos 5 minutos de reflexión y de evoluciones a los proyectos y lo hemos estructurado de la siguiente manera. Primero se presentarán Savia, Trenzando Cuidados, Mayata, Mundo Finito y El Enjambre sin Reina. Lo hemos puesto así de los proyectos más emergentes o que están empezando como el nuestro a los proyectos ya más consolidados o que se han hecho hace ya unos años, que pues como El Mundo Finito, El Enjambre sin Reina. Y desde el ámbito más estatal al más local. Después de las presentaciones vamos a tener un espacio de reflexión colectiva que os animamos a participar a todas las personas que os habéis conectado y ahora después veremos cómo lo vamos a hacer. Bueno, queríamos contextualizar un poco el encuentro. Este encuentro nace del proyecto Savia, como lo hemos organizado junto con las compañeras de Trenzando Cuidados, y lo que a raíz del objetivo 1 del proyecto, que es identificar iniciativas agroecológicas innovadoras, vimos que existían un montón de mapeos similares o existían ya muchos mapeos de una temática similar. Entonces nos preguntamos cómo podríamos mejorar estos esfuerzos de caracterización de las iniciativas, cómo podíamos afianzar estas redes y también cómo podíamos incidir con más intensidad en la agroecología desde la academia. Por ello creímos que sería interesante conocer la perspectiva de otros proyectos que han intentado apoyar el desarrollo agroecológico desde la participación ciudadana o la investigación, y que nos podrían dar pistas de cómo pasar de meros espectadores a tener un impacto asociado en el territorio. Así, con este encuentro lo que buscamos es tener un espacio de discusión en torno a la investigación sobre agroecología, en concreto los estudios de recopilación de iniciativas, de manera que intentemos organizarnos o vincularnos con otros proyectos similares. Lo hemos abierto a todo el público, tanto a las iniciativas de mapeo como a las propias iniciativas de las que beben estos mapeos. Las estructuras de las presentaciones es la siguiente. Vamos a presentar todos los proyectos con una misma estructura para facilitar la discusión, y estos son los puntos que vamos a tratar: de dónde nace, el año de comienzo o finalización o si el mapa está vivo, la vinculación específica con el territorio, para quién va dirigido, qué tipo de participación ciudadana ha llevado o qué impacto social ha tenido, qué creen que tiene de singular o de innovador el mapeo, o las limitaciones y barreras, o cómo han potenciado a las iniciativas que mapean. Aquí veis los proyectos que se van a presentar. Tienen un eje común, que es la agroecología, y luego otros ámbitos que para mí son transversales a la propia agroecología, como el ecofeminismo, el desarrollo rural, el decrecimiento. Como veis, los años de ejecución son diferentes, desde pues eso, El Enjambre sin Reina, que hicieron ya un mapeo en el 2011 de Enredando Sevilla, luego el 2018, y nosotras que bueno, estamos empezando ahora. Y así pues se ven los materiales de difusión, ¿no? Que pues, por ejemplo, en El Mundo Finito tienen un indicador de transición ecosocial, que nos explicarán ahora. Mientras que bueno, pues Mayata tiene el mapa online interactivo, y Trenzando Cuidados también, y nosotras pues bueno, ahí vamos en ello. La parte de participación la hemos habilitado en el Jamboard. Vamos a tener como dos partes para poder participar. Cada proyecto va a tener su pizarra, donde vamos a poder dejarles
notas de lo que nos apetezca a cada uno de los proyectos, y en la parte final vamos a hacer una discusión en torno al mapeo como herramienta, en la que vamos a intentar pensar qué cosas necesitamos empezar a hacer que no estamos haciendo, qué cosas estamos haciendo actualmente que podríamos cambiar y qué cosas estamos haciendo que funcionan y deberían seguir. Para eso vamos a utilizar los POSIT azules para poner cosas que deberían empezar, los naranjas para las que deberían cambiar y los verdes para las que deberían seguir. Pero esto, si queréis, lo vemos un momento en el propio Jamboard. Voy a dejar de compartir mi pantalla y tenéis el enlace en el chat, no sé si lo veis, pero si pincháis voy a compartir mi pantalla general. Vale, si pincháis en el enlace, llegaréis a esta pantalla. A ver, me voy a quitar las caras. Vale, si aquí arriba veis que podéis ir pasando a la pizarra. Esta sería la pizarra de Trenzando Cuidados, esta la de Mayata, la de Mundo Finito, la del Enjambre sin Reina. Para poder dejarles notas tenéis que pinchar aquí en los POSIT y directamente ya os salen los POSIT. Aquí podéis seleccionar los colores y escribir lo que queráis directamente. Cuando le dais a guardar, pues ya está aquí el POSIT. Vale, y pues eso, esto va a estar interactivo durante toda la sesión. Podéis participar en cualquiera de las pizarras, incluso si durante la sesión se os van ocurriendo cosas sobre la reflexión final, también lo podéis ir escribiendo. Cualquier duda, lo que sea, os voy a estar leyendo por el chat. Y también después de cada proyecto habrá un momento para preguntas y discusión así más desde el Zoom. Bueno, para que no se nos vaya mucho el tiempo, pues le voy a dar paso a mi compañera Marina para que haga la presentación del proyecto Savia. Genial. Y ya está, cualquier cosa estamos en el chat. Buenas tardes y muchas gracias por participar y bueno, que tengamos este espacio un poco de reflexión colectiva, aunque sea así finales de año y estas horas de un viernes, ¿no? Y bueno, pues darle también especialmente las gracias a Irene, que sé que ha preparado todo esto con mucha ilusión y le ha dedicado mucho tiempo, así que también agradecérselo. Nada, bueno, voy a intentar tratar de contestar a las preguntas, ¿no? que hacían en el hilo conductor. Cualquier cosa, pues luego también lo podemos hablar durante las preguntas. La primera pregunta era de dónde nace Savia, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? Y bueno, pues veníamos ya trabajando en varios proyectos vinculados con la agroecología en los últimos años, que nos empezó a hacer reflexionar un poco sobre la necesidad de este tipo de iniciativas innovadoras y de poderlas luego localizar en los territorios. Uno es el proyecto de Agrolab Madrid, que empezamos a trabajar en el año 2015, y luego está el proyecto de Agroecologicam, que es un grupo operativo de la Comunidad de Madrid, pero que también tiene esa inquietud, ¿no? Y ese interés de, digamos, de poder visibilizar y dar reconocimiento a las iniciativas agroecológicas que existen en Madrid. Luego también veíamos que a nivel pues, de la FAO está la iniciativa esta del escalamiento, ¿no? De la agroecología para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, y que precisamente la FAO también hace referencia a esa necesidad de dar visibilidad y reconocimiento a las iniciativas y, por otro lado, entender mejor cuál es el conocimiento y las prácticas que se realizan. Entonces, a partir de ahí teníamos ya como todas las bases y un poco el interés de ver cómo podíamos empezar a trabajar esto desde la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde estamos trabajando. Entonces, bueno, pues surgió la oportunidad de presentarnos a una convocatoria donde apoyaban como líneas emergentes de investigación, y conseguimos este proyecto vinculado con la línea de agroecología para la sostenibilidad de los sistemas
socioecológicos. Y bueno, el proyecto es desde el año 2020, empezamos justo en enero, que teníamos previstas un montón de actividades participativas que ahora tenemos que ir viendo cómo adaptamos, que será hasta el año 2022. Como ya os decía Irene, pues bueno, está vinculado con el Laboratorio de Socioecosistemas de la Autónoma y dentro del Departamento de Ecología. Entonces, bueno, también nuestro interés es como poder dar visibilidad a la agroecología dentro del propio departamento y dentro de los grados en los que estamos implicadas, que son fundamentalmente de biología y de ciencias ambientales, donde a lo mejor a veces la agroecología está de una forma más implícita, pero no hay, digamos, contenidos, ¿no?, más claros sobre esto. Y bueno, también el tema que teníamos, el interés, era estudiar las iniciativas agroecológicas entendiéndolas como semillas inspiradoras. En eso nos basamos en esta iniciativa que se llama Semillas para un buen antropoceno, que es un proyecto que empezó en el año 2014, liderado por el Instituto de la Resiliencia de Estocolmo, también una universidad de Canadá y una universidad de Sudáfrica. Y entonces en este proyecto lo que hacen es tratar de ver cómo podemos contrarrestar esas visiones muchas veces un poco distópicas del futuro, un poco también catastrofistas, ¿no?, que muchas veces nos impiden poder trabajar en nuestra propia capacidad de cambiar el sistema, para tratar de identificar esas pequeñas semillas que, aun siendo aisladas, tienen ese potencial, pues, de alcanzar, ¿no?, de funcionar de una forma más ecológica, más sostenible y más deseable, ¿no? Este proyecto de las semillas para el antropoceno se hace en un montón de sectores, se hacen para la educación, para temas de gobernanza, sistemas urbanos, tecnologías, de todo. Y nosotras lo que estábamos haciendo en Savia es focalizarnos en el sector de la agroecología. Y bueno, pues lo que estamos mapeando son semillas, lo que entendemos como semillas son esas pequeñas iniciativas que, aún no siendo abundantes, son, digamos, bastante transformadoras y que se replantean el modelo actual, ¿no? Estas semillas pueden ser individuales o aisladas y tienen la idea de que tienen un impacto positivo en los territorios, ya sea a nivel sociocultural, económico, ecológico, etcétera, ¿no? También una de las ideas es que las semillas tienen esa capacidad de cambiar los modelos actuales y ir más allá de la propia semilla para ampliar esa transformación en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esos fueron como aquellos aspectos que más nos inspiraron a la hora de empezar a arrancar este proyecto, que tiene estas diferentes secciones. El primero es el mapeo de iniciativas inspiradoras, que también es la base, lo que nos va a dar pie a hacer luego el resto de objetivos que van vinculados, pues, desde el análisis más biofísico en fincas, de servicios ambientales, que comentaba antes Sara, a hacer análisis de transición en fincas, a estudiar el papel de la mujer en el sector agrario y, por último, repensar un poco cuáles serían las fórmulas para que las iniciativas agroecológicas tuvieran mayor reflejo en la construcción del sistema agroalimentario. El proyecto tiene cuando arrancó, tiene una duración de, como os decía, en realidad de 27 meses, si no me equivoco, del 20 al 22. Y lo que es el propio mapeo arrancamos, pues yo creo que fue en verano, y seguimos trabajando en ello. De momento llevamos 50 iniciativas recopiladas. Y bueno, inicialmente nuestra idea era dejarlo abierto hasta finales de año, ¿no? Pero es una cosa que también a veces nos planteamos, y también por eso la reflexión de cómo nos planteábamos el mapeo y poderlo hablar aquí con vosotras y vosotros. Vale. El ámbito territorial del mapeo, pues lo estamos haciendo a nivel de toda España. Si bien tenemos iniciativas de 22 provincias, en realidad tenemos varias regiones, como son Andalucía, Cataluña y Madrid, que son donde más hemos podido avanzar en el mapeo, quizás también porque es donde más contactos tenemos, y todavía nos falta ahí, en ese sentido, mucha representatividad, ¿no?, de otras regiones que o no tenemos ninguna o tenemos poquitas. Pero bueno, básicamente esa es la idea, recopilar semillas que están en lo local, pero a nivel de toda España.
¿A quién va dirigida este mapeo? Bueno, pues por un lado al personal investigador y gestor, que entendemos que podremos utilizar este conocimiento y estas ideas para reformular la situación actual. También veíamos que podía dirigirse al sector productivo, a las propias seeds o semillas que son las protagonistas de este mapeo, pudiendo luego discutir los resultados, crear espacios de diálogo y demás, que ahora veremos. Y también iría dirigido a aquellas futuras iniciativas que, bueno, que puedan encontrar un espacio de inspiración o de diálogo, pues a través de conocer las que ya existen, ¿no? ¿Qué metodología hemos seguido para construir el mapeo? Pues tenemos 3 niveles, digamos. Hemos empezado por el nivel 1, que era el nivel inicial, que era hacer consultas online a partir de cadenas de búsqueda directamente en los motores convencionales, para después, en un nivel 2, empezar a hacer búsquedas dirigidas, porque veíamos, bueno, pues desde el sistema de bola de nieve, en el sentido de que hay unos cuantos compañeros que están trabajando en el equipo de la autónoma, algunas nos hemos presentado aquí, pero somos 13 personas trabajando, y poder también, ¿no?, pues utilizar de alguna forma los contactos del equipo, lo que ya conocíamos, y a partir de ahí hacer esa bola de nieve, de a partir de unas iniciativas llamar a otras, revisión de documentos clave como son actas de congresos, ¿no?, que ha habido de agroecología en España, donde ya se han presentado iniciativas, es decir, no queramos como partir de cero cuando sabíamos que ya había un recorrido, ¿no? También estamos consultando los premios que da el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la innovación para mujeres rurales, y también construyendo sobre mapeos previos y sobre la red rural nacional con su página web con los grupos operativos que están en España. Y por último, estamos haciendo un mapeo participativo en el sentido de que son las propias iniciativas que contestan este formulario que tenemos subido, contestando un poco y explicando en qué sentido se podrían entender como semillas, ¿no? Vale, ¿qué más estamos haciendo o qué estamos haciendo a nivel participativo? Bueno, pues esta sería la primera actividad así más participativa, que es este encuentro. Y luego tenemos previstos otros 2 encuentros para el año que viene y el siguiente. En el 2021, para presentar las iniciativas que se han mapeado, y en el año 2022, pues posiblemente una jornada de evolución con todos los resultados del proyecto, ¿no? Y bueno, nos planteamos a lo mejor más cosas, pero estas son las que seguro que tenemos intención de poder hacer. Con respecto a la singularidad e innovación de este mapeo, pues nos parecía que algún aspecto singular o quizás que estamos intentando hacer diferenciador es entender las iniciativas por en qué sentido son inspiradoras, ¿no? Y bueno, pues estas son las primeras respuestas así del análisis preliminar. El motivo por el que más las semillas entienden que podrían ser inspiradoras es en términos ambientales, seguido de a nivel de cómo se organizan económicamente y el modelo de comercialización. Después el modelo organizativo y cómo se organizan en la toma de decisiones, en cómo transmiten el conocimiento, en la composición diversa del colectivo, en cuestiones de género y luego otras motivaciones. Otro aspecto singular es que estamos utilizando este marco del potencial transformador de las iniciativas. Entendemos que puede haber como 3 formas de transformación, que luego se pueden dar más, pero estamos entendiendo que podrían ser 3. 1, prolongar o acelerar el impacto de una iniciativa, es decir, que esa iniciativa pueda crecer, pues por ejemplo, en número de consumidores, en superficie, ¿no?, en los indicadores de la propia iniciativa. Que la iniciativa puede escalarse o ampliarse porque digamos que gracias a esta iniciativa se generen nuevas iniciativas sobre el territorio y consiga entonces esa amplificación externa, o ampliar en el sentido de una ampliación profunda, ¿no?, yendo más allá y provocando básicamente un cambio estructural en el propio sistema del modelo agroalimentario, ¿no?, moviendo ahí, digamos, los cimientos. Entonces, bueno, pues esas son como las opciones que veíamos, y con respecto a las respuestas que hemos ido capturando, las iniciativas mencionan que creen que son transformadoras porque están promoviendo cambios en los valores de las personas asociadas a un estilo de vida más sostenible, que están siendo capaces también de aumentar esta iniciativa en sí misma, la dimensión que tiene,
replicando o reproduciéndose en otras regiones, o a través del impacto económico, y por último, el más limitado, ¿no?, sería el impacto más político o legislativo. Vale, con respecto a limitaciones, bueno, que imagino que las iremos hablando un poco, pero estas son las que Irene y yo habíamos visto, estamos viviendo durante estos meses. Es que es un proceso lento y minucioso, bastante demandante también de cara a las propias iniciativas, que imagino que muchas han participado en muchos mapeos y puede generar como un poco agotamiento de cara a poder participar. Por otro lado, que en realidad esto es un proceso vivo, que cada día hay unas iniciativas nuevas, otras que finalizan, ¿no? Y lo que vamos a obtener es una foto fija, y también esa situación de decir, bueno, ¿cuándo paramos, no? En algún momento tenemos que ver cómo gestionar eso. En ese sentido de cuándo paramos, pues ese desacoplamiento que a veces tenemos entre los tiempos que nos gustaría y los tiempos que tenemos impuestos por el propio proyecto de investigación, ¿no? Otra limitación, o más bien una reflexión interna que hacemos, es cómo elaborar un material que realmente sea útil para las iniciativas y romper un poco con esta brecha que a veces existe entre más la academia y las propias iniciativas. También nos planteamos hasta qué punto existe una necesidad real de estos mapeos, si es una necesidad que hemos identificado, pero si es una necesidad que las propias iniciativas ven como relevante o no. Eso es algo que a veces nos planteamos. Y bueno, pues que como estamos haciendo en ámbito estatal, a veces es muy complicado, ¿no? Y que en realidad muchas veces que habría que profundizar en un solo territorio para poder desagregar un poco, ¿no? Es un poco la limitación que podíamos tener. Y por último, bueno, pues como aspectos relevantes y qué podemos hacer para potenciar a las iniciativas, pues bueno, por un lado, poner en valor dentro del mundo académico y de la gestión el sector agroecológico a través de esta nueva línea que esperamos que vaya teniendo más peso. Apoyar a las iniciativas mediante jornadas, como puedan ser las jornadas que estamos haciendo aquí, como digamos que para que sean un espacio de visibilización, y también un espacio para conectar con otras iniciativas que estén trabajando, conocernos, crear redes e intercambiar conocimientos entre nosotras, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también pensamos que de alguna forma poder dar visibilidad, pues, a estos mapeos mediante recursos audiovisuales que estén disponibles en las plataformas digitales, ¿no? Y poder acceder a los resultados de los trabajos que se están haciendo. Eso es, digamos, que es la contrapartida que podíamos ver nosotras, que podíamos ofrecer de momento a las iniciativas, ¿no? Y básicamente sería eso. Ya simplemente os dejo el Twitter para que lo veáis, y nuestros contactos, y nada, muchas gracias. Le damos paso a las compañeras de Trenzando. Hola, ¿qué tal? Bueno, está Leire aquí conmigo, que de momento voy a contar yo un poco y, bueno, pues si a ella le apetece o después en el debate, pero que sepáis que somos dos. Bueno, somos dos, nos presento. Trenzando Cuidado somos dos, pero pertenecemos a la Comisión de Ecofeminismos de Ecologistas en Acción. Y hemos trabajado todo el rato con ellas, pues casi una vez a la semana hacíamos reuniones. Entonces, promueve este proyecto a través de un proyecto IRPF, Ecologistas en Acción, con este área de ecofeminismos, y nosotras que vivimos en Garaldea y colaboramos con ellas desde hace tiempo, pues nos ponemos manos a la obra con el proyecto. Esto empieza en mayo del 2020 y, bueno, está previsto como para hacerse en 4 meses. La verdad es que nos lleva... Estamos bastante pilladas de tiempo en general. Para nosotros sí que teníamos bastante red en cuanto a ecofeminismo, nosotras en Garaldea y en general en nuestras vidas particulares, pero es verdad que bueno, un mapeo nunca habíamos hecho como tal. Entonces, pues nos encontramos con un montón de cosas nuevas que nos llevan más tiempo de lo que ¿no? De lo que pensábamos. Entonces, una de las cosas que nos pasa es que pues en el diseño del formulario ver un poco cómo es lo más correcto para recoger esa información, cómo es lo más completo, lo más justo, lo más objetivo, etcétera, ¿no? El caso es que nos lleva más tiempo, pero bueno, ahí estamos, en 4 meses más o menos.
para que os hagáis la idea. El mapeo es un ámbito estatal, siempre de iniciativas ecofeministas de España. Y nuestra idea es que hemos publicado en septiembre la primera edición y la idea es que dentro de un mes aproximadamente, después de Navidad, actualicemos el mapa. Sí que queremos ir actualizándolo periódicamente. Esto, pues como decía Marina antes, es un desgaste, porque al final necesitas una persona que, bueno, pues esta es una de las dificultades, ¿no? Que tiene que ser sostenible y que no puede ser una foto. Y efectivamente estas iniciativas son relativamente nuevas. Más o menos una buena parte de las iniciativas que están en el mapa, que son 65, de las 85 que nos han escrito, una buena parte son en los últimos 10 años, con lo cual muchas mueren y muchas nacen. Y más en el ecofeminismo, que es que es un tema muy, muy en auge en España, ¿no? Esta es una de las razones por las que surge este proyecto, porque se conocen mucho los ecofeminismos internacionales, pero en España pues es bastante poco conocido. ¿A quién va dirigido? Pues a iniciativas en general ecofeministas, tanto a las más nuevas para que tengan referentes, o sea, puede venirles bien para tener referentes de otras iniciativas que ya están más avanzadas, o a las que llevan más tiempo para darse a conocer. Y luego también a otros proyectos internacionales que sepan cómo se encuentra el ecofeminismo en España, ¿no? Actualmente. Cuánto de vivo está, ¿no? Y luego a personas interesadas en el ecofeminismo en general, que no sean iniciativas a nivel particular, ¿no? La participación ciudadana, bueno, básicamente nos han escrito, como os decía, 85 proyectos y en general el feedback ha sido bastante bueno. En general ha habido bastante buena acogida, les han gustado, a personas particulares les ha gustado mucho, tenían interés en este tipo de mapa. Sí que es cierto que no existía, o por lo menos nosotras no conocemos un mapa de este tipo exactamente de ecofeminismo. Bueno, a nivel de participación, creemos que como impacto social, una de las cosas que el formulario es un formulario sesudo y extenso y que invita a reflexionar. Entonces, les preguntamos sobre si las iniciativas se plantean privilegios que tengan de raza, de clase, cómo hacen sus asambleas, si son horizontales, bueno, un montón de cosas que posiblemente algunas de ellas pues igual no habían pensado demasiado o a muchas sí, ¿no? Pero creemos que ha sido interesante a nivel de impacto que todas estas iniciativas pues hayan reflexionado grupalmente sobre cómo rellenar este formulario, ¿no? Luego, por otro lado, en el diseño de la investigación, de cómo llevar a cabo el formulario, cómo hacer el filtro, cómo enfocar las preguntas, etcétera, sí que es verdad que ha sido a nivel el equipo de trabajo, o sea, la comisión de ecofeminismo con Leire y conmigo. Nos hubiera encantado poder hacer esto abierto, como estamos haciendo ahora, como están haciendo Sabia, que todavía no han elaborado el mapa, y están colaborando con otros mapeos. Uno de los ejemplos que nos pasó con Mundo Finito, ellas nos ofrecieron colaborar y diseñar juntas, bueno, pues contarnos un poco su experiencia antes de que nosotros acabáramos y no nos daba tiempo a que esto fuera participativo. Entonces, en ese sentido, pues el tiempo ha sido uno de los factores clave para nosotras. Sí que es verdad que hicimos una investigación previa de otros mapeos que existían y vimos el de Mundo Finito y en este momento así como en ese momento nos dio un poco de vuelco pensando, bueno, está pasando una ambulancia, perdón, no sé si se oye. Pensando si deberíamos cambiar algo, ¿no? Porque en el mapeo de Mundo Finito vimos que lo hacían, bueno, nos lo contarán ellas, pero meten un índice de transición ecosocial. Y bueno, pues por un momento pensamos si podría ser una buena idea de hacerlo de una manera tan sistematizada, ¿no? Y lo que pasa es que se nos hacía muy raro porque en nuestro caso las iniciativas teníamos que valorar si eran lo suficientemente ecologistas y lo suficientemente feministas. Algo bastante subjetivo, por otro lado. Y se nos hacía bastante extraño acabar en un número, ¿no? En plan,
esta iniciativa tiene 65 de ecofeminismo, ¿no? Y esta otra tiene 35. Bueno, pues no nos encajaba. Entonces quisimos hacer las preguntas del formulario cualitativas, abiertas, para poder leer más matices sobre cómo se enfocaban los temas, ¿no? La conciencia sobre distintos ámbitos. ¿Qué más? Actividades que se han realizado participativas en torno al mapeo, pues una mesa redonda en un cineforo de Economistas sin Fronteras, este encuentro de mapeos que estamos haciendo ahora, unas jornadas de presentación de nuestro mapeo en enero o febrero, que se harán invitando a algunas iniciativas y generando un poco de debate. Luego nos invitaron a una clase de doctorado en México, pero finalmente no tuvimos tiempo para ir allí. Y bueno, creemos que se han generado algunas alianzas también entre algunas iniciativas, porque sabemos que algunas de ellas se han llamado para participar en eventos, en presentaciones de libros, etcétera, pero bueno, son como cosas bastante puntuales de momento, no ha sido, creemos que podrían darse más y esperamos que se den más. Y luego cosas que se han desencadenado, por ejemplo, una de nuestras compañeras de ecologistas está haciendo una formación de sostenibilidad y va a colaborar con nosotras en profundizar, en hacer un estudio en más profundidad, a ver si se puede, sobre toda la información que hemos recopilado en el formulario, porque ya que ese formulario pues ha requerido mucho tiempo de las iniciativas hacerlo, pues nos gustaría que pudiéramos sacar un poco más de reflexión acerca de toda esa información que está, ¿no? En cuanto a la singularidad, pues creemos que no existe ningún mapa en España sobre ecofeminismo como tal, o por lo menos no lo hemos encontrado así. Y lo que os decía, la potencialidad de toda la información que hemos cogido, que hemos recopilado, ¿no? Si no se hiciera con esta compañera nuestra de ecologistas, pues se puede hacer más adelante con otros estudios de ecologistas en acción, ¿no? Limitaciones. Pues por un lado, el filtro de quién y quién no es ecofeminista para nosotros ha sido un temazo, ¿no? O sea, hemos debatido mucho acerca de cada una de las iniciativas, hemos estado estudiando no solo a partir del formulario que nos han escrito, sino en las páginas web de las iniciativas o en las redes sociales, viendo qué cosas compartían, qué alianzas tenían con otras iniciativas para saber en qué punto estaban. Esto para nosotros el filtro de las iniciativas ha sido importante. El software libre que queríamos emplear para el mapa y para el formulario nos ha llevado mucho tiempo porque a la vez, bueno, yo por ejemplo había hecho formación en algo de programación, pero es verdad que por un lado que fuera un software libre y no fuera un mapa de Google, por ejemplo, pues nos apetecía mucho que fuera así, pero a la vez ha llevado mucho más tiempo, ¿no? Y además personalizado con unos iconos especiales que nos apetecía poner más y que fuera manejable en un móvil, porque la verdad es que casi todo el mundo maneja móviles. Entonces, en el último momento, bueno, esto ha sido también un tema. Luego, a nivel de lo que es la brecha, ¿no? O sea, cuánta gente accede a este mapa, pues creemos que el hecho de que un formulario sea extenso pues ha podido hacer que muchas iniciativas no tuvieran el tiempo para elaborarlo y además reunirse entre ellas para hacerlo, ¿no? Bueno, nos planteamos si podría haber otra manera de filtrar de una manera un poco más ágil, con conversaciones por teléfono, pero bueno, para esto necesitamos más personas dedicadas a este mapeo, que en este momento no las tenemos. Otra brecha puede ser el acceso a Internet, tener teléfono, esto en un mundo rural, pues ocurre, ¿no? Una persona que a lo mejor incluso esté haciendo cosas ecofeministas, pero de alguna manera no puede explicar cómo es ese ecofeminismo tan desde la teoría, ¿no? Pues esa sería otra brecha. Y otra, como decía Marina antes, nuestra red afín, ¿no? Nosotras tenemos una red bastante extensa, pero efectivamente, pues al final tenemos seguramente, pues nuestra red es de una edad más similar a la nuestra, de una clase social más similar a la nuestra, etcétera, ¿no? La actualización, pues el coste que supone, el coste a nivel esfuerzo, tiempo de tener una persona que actualice esto con
filtrando esa información y actualizándolo en el software de programación, ¿no? Otra cosa muy importante es la utilidad que pueda tener, también lo ha nombrado Marina, para las iniciativas, unas soluciones reales a necesidades que tengan, ¿no? Como si fuera un banco del tiempo. Esto nos ha pasado. Nos ha pasado que algunas de las iniciativas nos han contactado para pedirnos que les hagamos difusión, que están en apuros por la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues que sea útil esta herramienta para ellos, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y el tiempo para crear esta red de verdad, ¿no? Nosotras, nuestra intención con este mapeo era crear una red. Entonces, pues nos ha faltado tiempo para convocar conversatorios, jornadas presenciales, que con esto del COVID pues ha sido imposible, pero bueno, en vez de presenciales podrían haber sido virtuales. Pues eso, atender demandas puntuales de cada una de las iniciativas que nos contactaban, pues no siempre se tiene el tiempo, ¿no? ¿Y cómo creemos que podíamos potenciar estas iniciativas? Pues como os digo aquí, ¿no? Creando más red a través de eso, de jornadas presenciales o virtuales. También hay herramientas colaborativas como las que estamos usando aquí en Jamboard, ¿no? Que acaba de explicar Irene, pero hay muchas, pues el Zoom y muchas otras, ¿no? Que se podrían intentar usar. Y luego, por otro lado, pues ayudándoles a estas necesidades que nos cuentan, ¿no? Hay gente que nos ha escrito para que les digamos cómo conseguir subvenciones de instituciones que estaban apuradas porque no tenían ni luz ni agua en uno de los edificios. Pues otra comunidad de gente, de mujeres mayores que quieren crear comunidad para vivir su última etapa de la vida en colectivo, pues también hay una de las iniciativas de nuestro mapa que se dedica justamente a asesorar a estos colectivos, pues esta es otra de las posibles uniones, ¿no? Son necesidades puntuales que tienen estas asociaciones. Y viendo un poco otros mapeos, que justamente está una compañera que se llama, bueno, pone Car Elena, no sé si se llama Elena, pero la encontré en las redes y bueno, he visto mapeos internacionales que se han desplegado y también en Madrid, en España, sobre familias que en la época de pandemia han tenido necesidades muy primarias, ¿no? De salud y de comida, de alimentos directamente. Entonces, hay mapeos que directamente dejan a las familias que ellas se metan en el mapa, que ellas solas se apunten y pongan las necesidades y quiénes son y se identifiquen, y están conectadas directamente con instituciones locales que tienen servicios públicos o ONGs o instituciones gubernamentales que atienden esas necesidades. Primero confirman que esa situación es así, llaman por teléfono y después acuden a eso, ¿no? Entonces me parecía como muy interesante pues que existan estos mapeos que de verdad atienden unas necesidades de una manera muy eficiente, ¿no? Y bueno, pues deja de ser una foto y ahí sí que se convierte en algo como muy colaborativo, ¿no? Y bueno, de momento hasta aquí. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a Sabia y a Trenzando Cuidados por invitarme al encuentro, ¿no? A Trenzando Cuidados, que han hecho un poco de enlace y han estado ahí informándome. Y bueno, que me parece un encuentro muy necesario y que estoy encantada de estar aquí. Así que bueno, yo os voy a presentar este mapa que he creado de iniciativas impulsadas por mujeres en el medio rural. Voy a ir respondiendo a las preguntas que nos planteaba Sabia al principio. ¿Cómo nace la idea? Pues esta idea surgió porque durante los últimos años yo daba charlas a mujeres rurales por distintos municipios de España y me di cuenta que en las charlas que estaban estructuradas un poco en una primera parte de la trayectoria de las mujeres rurales en España en los últimos 100 años, después un poco el presente y una parte final en la que yo daba a conocer iniciativas impulsadas por mujeres, a todas lo que más les interesaba era esa parte de iniciativas impulsadas por otras mujeres, ¿no? Y en todas las charlas se me acercaban mujeres a preguntarme si sabía de alguien que estuviese haciendo esto o lo otro, ¿no? Y bueno, también a raíz de un proyecto en el que estuve participando con Carmen Rodríguez, que está también por ahí, que se llama SINRA, que era un proyecto de innovación social en áreas rurales marginales, donde se elaboró un mapa de iniciativas, de este tipo de iniciativas de innovación social, en toda Europa y el Mediterráneo,
pues bueno, se me ocurrió, ¿no?, un poco que la forma de poder dar a conocer más iniciativas a mujeres en el medio rural y viendo que existía esa necesidad o ese interés, pues podría ser un mapa de Google, que era algo muy sencillo y que podía hacer yo sin ningún problema y sin ningún tipo de apoyo de financiación, ¿no? Entonces, bueno, yo en los últimos años había ido recopilando iniciativas que había ido conociendo y en septiembre de este año, pues por fin me lancé, una vez que ya tenía 100 iniciativas en España y 10 en otras partes del mundo, pues me lancé a plasmarlas en un mapa, ¿no? El mapa ha empezado este año, pero está en continua actualización a través de un formulario que luego os dejaré en los comentarios por si conocéis alguna iniciativa. Y entonces cualquier persona, como os voy a comentar ahora, puede rellenarla, pero todas las semanas voy mirando a ver qué nuevas iniciativas han entrado en el formulario y está en continua actualización. El ámbito territorial es mundial, aunque sí que, como contaré más tarde en el aspecto de limitaciones, pues bueno, es un mapa desarrollado desde aquí, entonces lo que más hay es iniciativas de aquí y también los criterios que se piden en el formulario, que es un formulario muy sencillo, pero sí que tiene dos aspectos que limitan un poco, ¿no?, que son el tema de que tienen que ser iniciativas impulsadas al menos por un 50% de mujeres. Al principio las iniciativas que recopilaba eran solamente de mujeres, pero me di cuenta de que había muchas mujeres que desarrollaban proyectos con sus parejas o que en los que había también hombres, ¿no? Y me parecía que no era justo tampoco además en el medio rural pues no es tan fácil encontrar proyectos solo de mujeres, aunque hay muchos, como se puede ver en el mapa, pero eso lo amplié al 50% de mujeres. Y después también que son municipios de menos de 20.000 habitantes. Entonces, eso limita mucho, yo creo, sobre todo a Latinoamérica, por lo menos a las iniciativas que me han ido llegando, ¿no? Como veréis, pues eso, hay iniciativas también en Oriente Próximo, África, casi todas de ellas son obtenidas del proyecto SINRA que he mencionado antes, así como la mayoría de las que hay europeas. El formulario está en español, entonces también pues hace que principalmente sea a nivel de España. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a mujeres de todas las edades que residan o que estén pensando en instalarse en localidades de menos de 20.000 habitantes. El tema de menos de 20.000 habitantes, bueno, la Ley para un Desarrollo Sostenible del Medio Rural establece que, como medio rural, aquellos municipios que tienen hasta 30.000 habitantes y una densidad de población de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Yo vivo en un pueblo de 40 habitantes, el municipio grande más cercano está a 20 minutos de Sabiñánigo y tiene unos 9.000 habitantes. Entonces, yo lo pensaba y decía, es que 30.000 habitantes es mucha población, ¿no? Y luego también yo no pido que sea el municipio el que tiene esos habitantes, sino la localidad donde está. Al ser un mapa que he elaborado yo y ser un proyecto, digamos, de origen individual, el limitante que tiene es este, ¿no? Que yo tengo mi perspectiva, yo entiendo que muchas cosas que se hacen por las mujeres rurales vienen impulsadas desde los ministerios o desde entidades que están en las ciudades, en muchos casos en Madrid, y la realidad que tienen el territorio no es real, ¿no? No conocen realmente las limitaciones que hay al vivir en pueblos pues como el mío de 40 habitantes. Y luego también hay que decir que hay una gran diferencia dentro de España entre el norte y el sur, donde en el sur los municipios son muy grandes y aquí pues los municipios son muy pequeños, hay muchísima despoblación. Entonces, yo lo limité a 20.000 habitantes porque más de 20.000 me parecía que ya eran municipios que ofrecían unos servicios que facilitaban mucho las cosas a instalarse o a desarrollar proyectos en esos sitios, ¿no? Entonces, por eso lo de los 20.000 habitantes. A ver, ¿no va ahora esto? Ahora. Bueno, nos pedían también que hablásemos de la participación ciudadana, de la metodología en los mapas. Bueno, este formulario, como he comentado, las primeras 100 iniciativas las recopilé yo o bien a través de encuentros o a través de la web, haciendo mucho trabajo de investigación, ¿no? A través de, pues, por ejemplo, Poner Agua en tu Mesa, de otras iniciativas en Cantabria también, Alimentos de Cantabria, la base de datos de alimentos de Cantabria pues tenía productoras, por ejemplo, de queso, ¿no? Donde, bueno, pues te salían, pues, eso, productoras que eran mujeres que elaboraban un tipo de queso, por ejemplo, y entonces hice bastante labor de investigación antes de publicarlo. Ahora ya, desde septiembre, casi todas las iniciativas que se publican son o bien porque han rellenado el formulario
O también hay grupos de acción local que han enviado pues, iniciativas de sus territorios que están impulsadas por mujeres. El formulario, la verdad, es que está funcionando muy bien y, bueno, el mapa empezó con 100 iniciativas, ahora tiene más de 200 en 3 meses. Y bueno, lo positivo del formulario también, que hace que crezca tanto, es que es un formulario muy sencillo, son muy pocas preguntas y, pues eso, todo el mundo, hay veces que son las propias iniciativas las que las rellenan, pero también hay mucha gente que se anima a meter iniciativas de cualquier sitio, ¿no? Los requisitos son, poner la iniciativa, describirla un poco, decir en qué localidad se llevan a cabo y si es una localidad de menos de 20.000 habitantes, que es un punto en el que se miente muchísimo, porque luego yo, digamos que todos los datos los verifico y entonces verificar la población de una localidad es muy fácil porque en Wikipedia te aparece, ¿no? Es muy fácil a nivel de Europa, a nivel de Latinoamérica es un punto donde estoy teniendo muchos problemas porque hay localidades que no me aparecen ni siquiera en Google Maps, entonces no hay forma de saber si ese sitio realmente existe ni nada, ¿no? Y a veces otro de los puntos que se pide es una página web o algún artículo o algún lugar donde se pueda sacar un poco más de información de la iniciativa o en su defecto algún contacto, ¿no? Pues por ejemplo, todas las iniciativas que hay han aportado información que se puede verificar a través o bien de páginas web o de artículos en prensa, excepto 2 que facilitaban contactos, pues Justicia Alimentaria, CERAI, organizaciones un poco grandes, ¿no? Y más de un contacto para poder verificar que eso es verdad, que aunque no tengan página web, ese proyecto funciona así. Entonces, ese es un dato que se pide, ¿no? Lo de las localidades, cuántas personas trabajan en la iniciativa o forman parte de ella, porque pueden ser iniciativas empresariales, pero también hay muchas asociaciones. Y luego, también qué porcentaje, o sea, cuántas personas trabajan en la iniciativa o forman parte de ella y cuántas de esas personas son mujeres. Y este es otro dato que bueno, también a veces cuesta más verificarlo, y sí que se pide, pues se suele ver en las páginas web muchas veces que dice quiénes somos o hay veces que a través de artículos de prensa es fácil desgranarlo, ¿no? Pero básicamente es eso lo que se pide y eso facilita el que muchas mujeres se animen a realizarlo. Está el limitante bueno, luego hablaré de limitantes, así que ahora no paso al siguiente punto, que es la singularidad e innovación de este mapa. Pues es el único mapa de estas características hasta donde yo sé, al menos en España. Hay algunos, digamos, más locales, ¿no? De territorios muy concretos, pero aquí a nivel global, de mundo entero, no sé si existen, en castellano por lo menos no, y tan centrados en España yo no he encontrado ninguno. Crea una red entre mujeres rurales de distintos territorios, que, bueno, algo muy bonito, a mí me parece muy bonito, que ha pasado en el mapa es que de las primeras 100 iniciativas que yo volqué al mapa, muchas de estas mujeres, de estas iniciativas, ellas mismas incluían a otras mujeres de sus territorios, ¿no? Que ellas conocían que estaban haciendo cosas. Y ellas mismas también lo compartían entre sus redes para que se uniesen más mujeres. Y también está pasando en ciertas productoras, ¿no? Pues que me dicen, mira, yo produzco chocolate y busco ciertas materias primas y entonces pues me gusta el poder comprar esas materias primas a otras mujeres. O mujeres que están en grupos de consumo y que también a raíz de este mapa están viendo que cerca de las zonas donde viven hay productoras de lo que sea, pues de azafrán, de setas, etcétera, o sea, recolectoras de setas, y que están intentando consumir productos de estas mujeres, ¿no? Me parece pues que es algo que bueno, a mí me gusta mucho. Me parece que ya solamente por eso pues merece la pena el esfuerzo de hacer este mapa. Luego, también son iniciativas reales desarrolladas en el medio rural por mujeres mucho más allá del ámbito agrosilvopastoral. Es verdad que muchísimas de las iniciativas que hay están relacionadas con el sistema agroalimentario, son iniciativas pequeñas y muy sostenibles en general, porque casi todos los proyectos que hay son pequeños, ¿no? Excepto los que son más colectivos feministas o asociaciones de mujeres que pueden agrupar a más mujeres. El resto de proyectos no suelen tener más de 10 mujeres trabajando. Y entonces,
sí que hay muchos que están relacionados con este sector, pero es verdad que hay de todo. Hay agencias de comunicación, hay mujeres que hacen alpargatas, hay de todo, ¿no? Y me gusta mucho esto porque muchas veces desde las administraciones se vincula a mujer rural con el sector agrario. Y no es verdad, ¿no? En el medio rural una peculiaridad que tiene es que hay muchos servicios que no llegan y que están siendo desarrollados por mujeres. Hay, por ejemplo, en el mapa iniciativas de redes de cuidados impulsadas por mujeres porque existe esa carencia, no existen residencias, no existen guarderías para los niños pequeños y entonces esas carencias están siendo cubiertas por mujeres. Y son iniciativas que se pueden copiar o adaptar a distintos territorios y generar empleo y pues un poco paliar estas carencias que existen y que muchas veces desde los ministerios, cuando se habla de mujeres rurales, se empeñan en mostrar a mujeres terratenientes que, bueno, sí, existe, ¿no? Es un papel que existe, pero no puede ser que el ministerio o que las administraciones o incluso muchas veces colectivos de mujeres de las ciudades se centren solamente en que las mujeres rurales tienen que estar ligadas al ámbito agrario y un ámbito agrario de ese tipo, ¿no? Que hay muchísimas alternativas, hay muchísimas mujeres que se dedican a la agricultura y que luego, pues, desde un punto de vista sostenible, con pequeñas producciones y que hacen venta directa. Es abierto y participativo, que bueno, es algo que en el medio rural ahora empieza a impulsarse más, ¿no? Y es verdad que siempre ha habido mucha participación en los grupos de acción local, pero así a nivel de visibilizar cosas, normalmente no ha habido este proceso participativo en el que cualquier persona podía o puede mostrar iniciativas, ¿no? O dar a conocer iniciativas en el medio rural. Limita el término rural a menos de 20.000 habitantes. Bueno, esto me parece innovador, no sé si para bien o para mal, pero me parece más realista que la definición de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Y bueno, como os he dicho, recoge iniciativas de distintos ámbitos. ¿Limitaciones y barreras? Pues bueno, como os he dicho, el tema de los números de habitantes de las localidades, las iniciativas, que limita que muchísimas iniciativas que han llegado no puedan entrar, porque, claro, de Andalucía, por ejemplo, y de Canarias han llegado bastantes iniciativas que se han quedado fuera, y es verdad que la realidad en esos territorios hace que un municipio de 25.000, 30.000, incluso en algunos casos 40.000 habitantes sea considerado rural. Pero si tenemos en cuenta, digamos, la parte, si vemos el mapa estatal, ¿no? Pues me parecía que no tiene nada que ver, como os he comentado antes, una iniciativa que se desarrolla en un lugar de 100 habitantes con una de 40.000 y por eso lo he limitado a 20.000. Existen diferencias entre países, que esto es un limitante sobre todo a la hora de incluir iniciativas de América Latina y bueno, hay territorios con muchas iniciativas y otros con pocas, es el caso sobre todo de Aragón, que hay muchísimas iniciativas porque yo estoy aquí en Aragón y entonces ya se partía de muchas iniciativas aquí. Aquí los medios de comunicación han dado mucha difusión al mapa, entonces ha llegado a más mujeres y luego también pues son municipios muy pequeños con quizás más iniciativas que otros si tenemos en cuenta el limitante de los habitantes por población. Está la limitación de que sea online porque hay muchas mujeres, hay asociaciones de mujeres mayores que, bueno, piden, al fin y al cabo, ¿no? Pues si sus hijas se enteran o sus nietas, son las nietas o las hijas las que las incluyen, pero hay muchas iniciativas que no pueden acceder al mapa por el tema de, no ya tanto de la calidad del Internet, sino porque no tienen esa vinculación a Internet o no están tan pendientes de Internet como podemos estar la gente más joven. Y luego, pues, el comprobar la veracidad de datos de todas las iniciativas, pues también hace que sea un poco complicado, porque es probable que haya iniciativas que sea cierto lo que dicen, pero al no poder verificarse de ninguna manera, yo no puedo incluirlas en el mapa, ¿no? ¿Cómo potenciar estas iniciativas? Pues bueno, algo también que positivo que me he dado cuenta en estos 3 meses que estaba dando el mapa era de la difusión que gracias al mapa se estaba haciendo de muchas iniciativas. Hasta ahora está pasando con iniciativas de Aragón, porque como he comentado es donde se le ha dado difusión en los medios de comunicación, pero sí que es verdad que aquí ha salido tanto en Aragón Televisión, en varios programas de Aragón Radio y en el Heraldo de Aragón, y en todos estos
sitios, además de sacar el mapa, entrevistaban a 2 o 3 iniciativas que salían en el mapa, ¿no? Entonces, es una forma de darlas a conocer y luego también se crea a través del mapa, pues como os he comentado antes, una red de empoderamiento, pues porque hay mujeres que quizás están planteándose el hacer algo o que no saben por dónde empezar a un proyecto o quieren nuevas ideas, ¿no? Hay mujeres que igual dicen, me gustaría dedicarme a producir, o bueno, me gustaría dedicarme a producir queso y no sé cómo empezar ni cómo hacerlo y ven aquí otras mujeres que lo han hecho y ya pues es un poco una forma de poner en contacto iniciativas. Y luego pues también pues eso, todo lo que os comentaba antes, ¿no? De iniciativas que buscan otras iniciativas relacionadas o que les pueden ayudar a obtener productos para lo que ellas elaboran. Bueno, un poco eso, igual he hablado muy rápido, no lo sé, pero bueno, ahora si no me preguntáis lo que queráis y ahí tenéis también mi contacto por si queréis escribirme un correo o lo que sea. Buenas a todas, yo soy Guillermo, trabajo para la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía de Radio y Televisión. Somos una red de radios públicas locales, unas 100 radios en Andalucía. La inmensa mayor parte de ellas son radios municipales y unos 20% son radios comunitarias, ¿no? Y funcionamos en red compartiendo programación, es decir, el corazón de nuestra actividad, de la actividad de la asociación, es la producción de información regional, nacional, local, sobre todo, y el compartir la programación. Pero también al lado de eso, al ser asociación, que no somos una entidad pública, somos una asociación de entidades de radios locales, públicas, pues presentamos también proyectos a distintas entidades como la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, diputaciones, ayuntamientos, etc. Y el proyecto Mundo Finito surge de una propuesta, un proyecto que presentamos a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, porque EMA trabaja también en Latinoamérica, en cooperación internacional con radios comunitarias en Bolivia, en El Salvador, en Guatemala, etcétera, en entidades que trabajan la democratización de la comunicación. Y a raíz de este trabajo de cooperación, pues también lo llevamos a nuestra tierra, porque pues como la comunicación popular surge de Latinoamérica, nos nutrimos de las experiencias que hay en Latinoamérica para intentar implementarla aquí en nuestro territorio. Entonces, al presentar el proyecto Mundo Finito, se trataba de empoderar a los medios locales de tal manera que pudieran introducir en su agenda mediática la temática de la transición ecosocial. De eso va el proyecto, es decir, no está solamente centrado en el mapeo, sino más bien en poder dar visibilidad a los movimientos de transición, a las iniciativas de transición, los proyectos que trabajan esto, a través de los medios locales, ¿no? Entonces, como la estrategia del proyecto que se inició en el 2017 hasta el 2019, la estrategia estaba basada en 3 ejes. El primero era formar a comunicadores y comunicadoras en las radios locales de nuestra red, de las 90 radios socias, y en este caso de las radios comunitarias nuestras, a las personas que colaboran, las personas que vienen a hacer su programa, formarle en 2 aspectos. Uno, sobre los procesos de transición, soberanía alimentaria, género, cuidados, consumo, todas estas temáticas que forman los procesos de transición. Esto lo impartió pues, distintas entidades especializadas en esto, porque nosotros no somos especializados en eso, ni mucho menos, con lo cual pues hicimos un ciclo de formación en 4 distintas ciudades alrededor de eso. Eso es el primer eje para esos comunicadores y comunicadoras, y el segundo eje para estas mismas personas era de comunicación audiovisual, de tal manera que ellas pudieran identificar iniciativas y proyectos en sus localidades, personas que conocen su territorio y tras haber seguido un proceso de formación sobre los procesos de transición, pues ya tenían una idea de en qué consistía, digamos, o qué proyecto se inscribía en ese proceso de transición, y la idea era que tras aprender a manejar herramientas audiovisuales pudieran realizar pequeños reportajes, pequeñitos documentales sobre estas iniciativas, ¿no? Entonces, eso
fue una de las modalidades de las elecciones, por decirlo así, de las identificaciones de las iniciativas que están en el mapa. Entonces hicimos este ciclo, eran dirigidos a 20 personas, en Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva, Jerez, en distintas localidades en Andalucía Occidental. Y cada alumno y alumna trató de desarrollar estos cortos, estos microcortos audiovisuales, relatos audiovisuales sobre esas iniciativas, ¿no? Otro eje del proyecto era la identificación en sí de iniciativas que se inscribían en los procesos de transición, y para eso estuvimos apoyados con varias entidades que forman parte de la Mesa de la Transición en Andalucía, que es digamos una mesa, pero que es informal, que no llegó a tener una estructura jurídica. Son entidades interesadas en el tema, que trabajan en estos temas, que ejecutan proyectos en estos temas, como Solidaridad Internacional, Asamblea de Cooperación por la Paz, La Transicionera, MAD África, Enjambre Sin Reina, que está aquí con nosotros, es decir, entidades que ya se interesan por el tema, trabajan estas temáticas y pues que de alguna manera también conocen entidades que están en estos movimientos, ¿no? Que están en estos procesos. Con lo cual, a través de esto pudimos ejecutar, pudimos identificar estas iniciativas que no fueron a través del indicador de transición, sino un proceso paralelo, ¿no? Luego os explico el proceso, perdóname. Entonces, entonces estábamos, este proceso de identificación se hizo un proceso de identificación de unas 50, 60 entidades en grupo, ¿no? Con estas entidades que estuvieron colaborando con nosotros en la identificación. Y otra pata del proyecto era el desarrollo de este indicador de transición, porque vimos como lo que contó la compañera, como contó Rocío, era muy complicado decir, pero ¿qué es transición? ¿Quién trabaja en la transición? ¿Qué es lo que es? ¿A qué se corresponde? Como decía, vamos a poner una nota del ecofeminismo. No era la idea. La idea del indicador era más bien que no sea público, que en realidad que cada entidad que estuviera interesada pueda rellenar un formulario muy extenso, como el que habéis desarrollado, sobre que contiene más de 60 variables, sobre pues, democracia participativa, manera de gobernanza, integración de los cuidados del género, consumo, energía, transporte y tutti quanti. Y de tal manera que al rellenar esto, y de una manera también es sesudo, como tú dijiste, ¿no? Hay que pasar tiempo, pues pudiera reflejar a través de un indicador lo que se está haciendo bien y lo que a lo mejor se podría mejorar. Y la idea del indicador es que tenga un valor que sea, pero que no sea pública, que permita reflejar, digamos, y mejorar algunos puntos, que sea un proceso en continuo, en marcha, ¿no? Entonces, este indicador está también evolucionando, tenemos que seguir trabajando en él, ¿no? Y estamos haciéndolo, pero es algo que proponemos a las entidades que lo hagan para que, bueno, se puedan ver un poco en qué se pecan, cómo se podría mejorar, etc. Por otro lado, la manera de visibilizar también las entidades, que cada entidad que hemos identificado en el mapa, pues les hemos hecho una entrevista en la onda local de Andalucía, en la radio, de tal manera que estas 80, porque son 25, 30 identificados por los alumnos y las alumnas de los ciclos, y las 50, 55 que hemos identificado, pues podrían tener visibilidad a través de un programa de radio. Entonces les hemos entrevistado, estas entrevistas se encuentran también en la web, y bueno, para que tengáis una idea, simplemente lo voy a enseñar, a lo mejor lo has visto ya, pero la página, no sé si veis la página, ¿no? Sí. Esto es el mapa más o menos, entonces tenéis el mapa aquí de iniciativas y cada uno tiene un icono, porque se ha dividido mucho en distintos ámbitos, y bueno, pues ya se va pinchando en uno y ya tenemos, se refleja un poco en qué consiste, con vídeos que permiten
ver los vídeos de los alumnos o de los que hemos encontrado ahí, la entrevista que se ha realizado, la invitación, etcétera, ¿no? Un poco toda la información que pudiera ser necesario para que se visualice y que se dé a conocer la entidad. Y por otro lado, pues yo creo que sí, la innovación y la singularidad del proyecto yo creo que se basa sobre todo en el hecho de que hemos tratado de involucrar a los medios, porque la idea también era favorecer que estas iniciativas que pudiéramos identificar también tengan una conexión con los medios locales de donde residen, de tal manera que los periodistas que trabajan en esas pequeñas radios pudieran tener los contactos fáciles, los contactos directos con ellas, para que pudieran llamarla o al momento de poder visibilizar o entrevistar o un tema de agroecología, un tema de cuidado, un tema de producción artesanal, pues tuvieran un referente o unos o unas referentes en su territorio, y la idea era traspasar todos esos contactos a los periodistas y las periodistas y comunicadoras que trabajan en la red, que son en nuestro caso unas 90, 100 radios, ¿no? Entonces esto es un poco, yo creo que es el punto más innovador en el sentido de que hemos intentado que toda esta información vaya directamente y se pueda nutrir a las y los comunicadores que trabajan en nuestra red. Y por último, pues los límites que yo creo que básicamente es ya todos los límites que habéis mencionado, evidentemente los que hacen mapa y las que hacen mapa, creo que nos topamos con esto. Y en nuestro caso también está el límite de ser un proyecto financiado puntual, porque tiene una fecha de inicio y fecha de fin, y una vez terminado el proyecto, pues es difícil tener los fondos para seguir ejecutándolo, ¿no? En este caso se ha presentado una segunda fase del proyecto Mundo Finito que está arrancando ahora, con lo cual ahora mismo se va a arrancar una segunda fase que pretende acercar aún más las iniciativas en Andalucía a las personas que trabajan en la comunicación y montar un web documental acerca de estas iniciativas, acerca de los procesos de transición y demás. Pero ya esto es otra historia y ya veremos en los meses que vienen. Y ya me lo dejo aquí porque ya quedan compañeros que les va a hablar. Y muchas gracias, Rosario. En la página web del Enjambre Sin Reina, que es esa que aparece ahí, enjambresinreina.eu, /recursos, aparecen todos los mapeos que han realizado desde el año 2011. El primero que hicieron fue en 2011, que se llamaba Enredando, y el planteamiento de este mapeo era buscar todo tipo de iniciativas decrecentistas relacionadas con el decrecimiento. El Enjambre Sin Reina es un colectivo que trabaja en red desde sus orígenes y siempre se ha esforzado mucho en crear redes, vínculos, sinergias, y entonces este proyecto surgió de su inquietud y es un listado pues de todas las iniciativas que ellas en concreto contactaron en Andalucía Occidental, y es un listado, y aparte hicieron también vídeos. Hicieron vídeos de, no sé si son de 15 o de 20 iniciativas, hicieron como pequeñas píldoras audiovisuales que están en el canal de Vimeo del Enjambre Sin Reina. Después, en el año 2013-2014, hicieron un material divulgativo sobre agroecología. Ya más que en decrecimiento, estaba centrado en temas de agroecología y el ámbito era Andalucía completa. Y bueno, pues ahí pues tampoco te puedo contar, no os puedo contar mucho porque yo ahí en ese proyecto no participé, pero uno de los resultados que está ahí en la página web, pues este mapa interactivo también de iniciativas agroecológicas. Y yo ya entré en 2018 con el proyecto Enredando, que era como una continuación del de 2011, era como actualizar ese mapeo, y el ámbito era Andalucía Occidental y entornos a priori urbanos. Lo que pasa es que, bueno, aunque nos centramos en los entornos urbanos, no pudimos evitar también tirar a entornos rurales porque entendíamos que
trabajamos desde un concepto de sostenibilidad amplio y no solamente nos interesaban las iniciativas que tenían lugar físicamente en las ciudades, sino las iniciativas que de manera indirecta estaban alimentando el metabolismo de las ciudades, con lo cual llegábamos también a entorno rural. Lo que pasa es que el esfuerzo principal se hizo en las áreas metropolitanas de Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz. Áreas metropolitanas entendidas también en sentido amplio, no, o sea, no es Sevilla municipio, sino Sevilla y toda la corona de municipios que la rodean, Córdoba igual, Cádiz, el área metropolitana de Gibraltar, en Huelva igualmente. Entonces, bueno, aparte del mapeo, también se hizo un audiovisual donde se mostraban 4 iniciativas y una jornada también. A ver, bueno, el mapeo en concreto duró 5 meses, fue un proyecto de 5 meses. En esos 5 meses contactamos con, no sé, a priori se hizo una recopilación de unas 535 entidades potenciales. Se contactó tanto por mail, por redes sociales, por teléfono. Se hizo un esfuerzo ahí para intentar contactar con todas y de esas 535 potenciales al final nos quedamos con 238, que son las que aparecen en el mapeo. Esas 238 pues están clasificadas en diferentes apartados, pues agroecología, urbanismo, participación. Bueno, son como las cajas donde nos vimos obligados a clasificar las iniciativas, aunque en realidad prácticamente, bueno, todas las iniciativas se podían haber metido en varias de esas cajas, pero para la hora de hacer el documento, pues teníamos que clasificarlo de alguna manera. A lo largo de esos 5 meses de duración, aparte del mapeo del vídeo, pues también se iban haciendo, bueno, se subían a las redes sociales del Enjambre, se iban subiendo informaciones y a raíz de esas informaciones o esas publicaciones, pues alrededor de esas publicaciones llegaron a unas 10.000 personas, más o menos, y unas 400 interacciones a través de comentarios, chats y todo eso, y el vídeo se reprodujo una vez que se subió. Al mes o por ahí de estar subido, pues tuvo unas 235 reproducciones. Ahora mismo creo que va por, no sé si 400, 500, 600, no, la verdad es que no lo he podido mirar. Y aparte se hizo también un encuentro donde se invitó a participar a todas las iniciativas que estaban incluidas en el mapeo. Y de todas las iniciativas, pues vinieron unas 30 iniciativas. Nos congregamos una mañana, echamos una mañana en la que hicimos pues un encuentro para presentar las iniciativas, que la gente se conociera, y una charla también, bueno, un desayuno, trabajo en equipo y un poco pues, con la idea de crear vínculos y que la gente se conozca, que al final todo el tema virtual está muy bien, pero también, claro, se echa mucho de menos el contacto, el cara a cara, el conocerse, que eso enriquece mucho la sinergia y las redes. Y unos meses después continuamos con otro proyecto que duró unos 4 meses, que fue una continuación del anterior, pero centrado en el municipio de Sevilla. Entonces fue, como quien dice, potenciar, hacer hincapié en lo que ya se había hecho, pero ya a unos nivel de barrio por barrio, de distrito por distrito, haciendo como una profundización total. También se hizo un audiovisual, también se hicieron una jornada, duró 4 meses, contactamos con 260 entidades y al final se incluyeron 130. Principalmente porque de esas 260 pues había muchas que no cumplían, como quien dice, requisitos, o no existían o no estaban en funcionamiento, habían dejado de funcionar. Y también se hizo un encuentro. Esto ahí, bueno, en el cartel del encuentro pues, aparecen un poco las casillas, como quien dice, en los que metimos los colectivos, ¿no? Pues agroecología, participación, economía, consumo, género, justicia social, comunicación. Y bueno, no sé si habéis visto los materiales, pues ahí están todos. Cada colectivo pues con su descripción, su propia descripción que escogía de sus redes sociales, sus contactos, mail, teléfonos creo que no había porque no querían que se pusieran teléfono, pero bueno, el Facebook y tal y cual. Y pues la gente que asistió a la jornada, que también fueron al final unos 30 colectivos,
Hubo su ludoteca para que pudiesen venir la gente que tenían que cuidar niños y poco más. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta corta antes de que te vayas? Claro. No sé, tú personalmente, ¿en qué mapeo crees que hubo más participación a nivel vínculo, ¿no? De redes? ¿En el que fue más local o en el primero que has comentado de Andalucía? Inevitablemente en el de Sevilla, claro, porque, bueno, es que claro, como el primero fue el de Andalucía Occidental, ahí ya todas las entidades con las que teníamos vínculos desde el enjambre, o yo a nivel personal, ya estaban incluidas. Entonces, en el siguiente mapeo, que fue el de Sevilla, todas esas entidades que ya estaban incluidas en el anterior, evidentemente también estaban incluidas en el de Sevilla. Lo que... a nivel de vínculo, el ámbito en el que nos movemos nosotros es Sevilla, claro. Sevilla es metropolitana, aunque también conocemos gente por Cádiz, por Córdoba, no, en realidad por toda Andalucía, pero como Andalucía es tan grande, hay tantas iniciativas, la verdad es que nosotros somos conscientes que se nos escapaban muchas, pero es que, como quien dice, 5 meses para hacerlo todo es como que solamente contactar con 500, intentar contactar con 500 iniciativas, en 5 meses se te va el tiempo y lo ideal sería poder darte un paseo, conocer a uno, conocer a otro, pero es imposible. Entonces, bueno, quizá una de las limitaciones de este tipo de proyectos o de los mapeos que nosotros hicimos es que se nos hacía muy grande para el poco tiempo y los pocos recursos de los que disponíamos. O sea, me parece una barbaridad 500 iniciativas en tan poco tiempo. O sea, que el esfuerzo que hicisteis es bastante grande, vamos. No sé si queréis preguntarle algo a Javi. Lo he leído en la pizarra, pero también tengo yo curiosidad. El nombre, ¿nos podrías explicar el nombre de por qué viene el enjambre sin reina? Explícanos un poco por qué os llamáis así. Y, bueno, impresionada por el trabajo, quería preguntaros si esto lo habéis hecho solo con voluntarismo o habéis contado con financiación externa. Hemos contado con financiación externa. El de Andalucía Occidental estaba financiado por la Consejería de Medio Ambiente y el de Sevilla por el Ayuntamiento de Sevilla. Y hay uno de ellos, no te puedo decir ahora mismo cuál, creo que el de la Consejería de Medio Ambiente, que hay una partida presupuestaria que al final, no, por temas de justificación, por no sé, temas, yo no llevaba la parte de justificación, bueno, por temas de papeles, una parte de la financiación al final no se ha llegado a conceder. O sea que del total, a lo mejor el 15% o el 20% total de final no se pagó, pero bueno. Y el tema del nombre, como yo no soy parte del enjambre, realmente no te puedo contar, pero creo que, o sea, no te puedo contar con certeza absoluta, pero el tema es que el enjambre surgió de un curso de educación ambiental que se hizo por parte de Ecologistas de Acción en Sevilla hace ya más de una década, y ahí tuvieron como un docente que se dedicaba a la apicultura y que estando en el curso se formó un enjambre en el local donde estaba dando el curso, y el docente cogió el enjambre y lo metió hizo como un proceso de meter el enjambre en una caja y llevárselo a un sitio para producir miel. Y entonces decidieron llamarse el enjambre, y no sé si el nombre del enjambre estaba cogido y dijeron, pues el enjambre pues sin reina, y ya está. Y le gustaba a ellos no tener reinas, como a cualquiera, claro. Genial. No sé si da tiempo a una última pregunta. Sí. Vale. La pregunta me quedo. Sí, pues nada, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y nada, bueno, me llama mucho la atención la cantidad de años que lleváis trabajando, ¿no? Que el primero creo que es del año 2011. Entonces quería un poco con ese aprendizaje que habréis tenido durante todo este tiempo, ¿no? Si os ha, no sé, si lo habéis podido utilizar con los nuevos mapas que habéis hecho para cambiar algo, si habéis como pensado, mira, pues esto funciona, esto no, o de qué manera os ha influido en los años siguientes, ¿no? El trabajo que habéis hecho previamente. Pues sí, evidentemente el del 2011 fue un proyecto que hicieron, el de 2011, que fue como el protomapeo,
Lo hicieron entre 2 compañeras y les costó muchísimo tiempo, trabajo, todo el tema de maquetación después, todo el tema de los vídeos, supuso un trabajo gordísimo, que ya después para el que hice yo ya en 2018, ellas me dijeron no repitas estos fallos, evidentemente intenté no repetir los fallos, y de hecho incluso del ámbito de Andalucía Occidental, que fue el primero, que estuve 5 meses, al siguiente, que fue el de Sevilla, que estuve 4 meses, de uno a otro ya a mí me sirvió para mejorar la efectividad de todos los procesos, claro, porque un poco fue repetir lo mismo. Entonces lo que había aprendido con el primero a nivel de pues todos los pasos a dar en cada circunstancia, todos los modelos de intentar automatizarlo en lo máximo posible a nivel de mandar mail, gestionar las llamadas, elaborar vídeos, la maquetación, todo eso, pues tiene un montón de pasos que son como mecánicos y que hay que repetir muchas veces. Y entonces, pues sobre todo a la hora del mapeo, de contactar por mail, de escribir, de gestionar todas las respuestas, toda esa información que se genera ahí, pues de uno para otro ya me sirvió para aprender, para intentar agilizarlo todo y no caer en fallos, sobre todo como estos son procesos de generar muchísima información, como no tengas muy claro cómo sistematizarlo y organizarlo para no perderte, porque es muy fácil que tú contigo mismo te pierdas y te quedes dando vueltas durante horas y horas sin saber muy bien dónde están las cosas. Entonces tienes que organizarte muy, muy bien. Y las respuestas también. Bueno, también en el primer mapeo de Andalucía Occidental estaba incluido una entrevista, como una encuesta a las personas a las que se entrevistaban para después hacer una evaluación final cuantitativa con un montón de... Bueno, eso que era para la consejería. Y bueno, eso era una dimensión más que, menos mal que en el segundo mapeo eso no estaba, porque eso me llevó mucho tiempo a nivel de teléfono y de gestión después. ¿Y habéis hecho un seguimiento de las iniciativas que habéis mapeado? Seguimiento. ¿Seguimiento? Si se han muerto o no. ¿Seguimiento para saber si siguen funcionando? Sí. Pues mira, algo sistematizado seguro que no, pero lo que sí, bueno, en el Enjambre Sin Reina, en todo este tiempo ha montado un mercado social, y muchas de las iniciativas que están ahí funcionando, bueno, el mercado social se llama La Rendija, y muchas de las iniciativas pues, de agroecología, por ejemplo, pues son iniciativas con las que ellos funcionan a nivel de suministro. O sea, que muchas de esas iniciativas, entonces, bueno, desde el Enjambre pues, están muy al día de qué está funcionando y qué no, pero de todas las que aparecen en los mapeos, no, eso hace un seguimiento, eso sería por rehacer otra vez, ponerse otra vez a llamar una por una y ver si siguen funcionando, pero eso yo creo que no se ha hecho. Os invito a que lo hagáis. Bueno, en ello estamos ahí un poco. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias por sacar ahí un ratillo. Y perdona que no te hayamos, de saberlo te hubieses presentado antes tranquilamente, bueno, por no haberte preguntado. No pasa nada. Bueno, pues Gracias. sí, a ti. Si no estáis muy cansadas, podemos darle al Jamboard, pero no sé si os apetece. En la pantalla del Jamboard, en la última pizarra, en la pizarra 6, que pone reflexión colectiva, pues es un poco, con toda la información que tenemos ahora en la cabeza, ¿qué creéis que necesitamos empezar a hacer en los proyectos de mapeo? ¿Qué creéis que debemos cambiar y qué creéis que debemos seguir porque está funcionando? Entonces, bueno, va con el código de colores que tenéis ahí puesto y si queréis, pues dejamos unos minutos para que participéis. Si tenéis preguntas o lo que sea, me dices. Yo, Irene, me gustaría, si me dejas un momento, Sí. yo quiero ofrecer a todas las iniciativas que habéis mostrado nuestra capacidad de difusión, de
bueno, no me he presentado. Yo estoy en representación de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y, bueno, pues quería ofrecernos como, bueno, pues para darle visibilidad y divulgación a todo lo que habéis estado mostrando, porque son iniciativas extraordinarias. Sí, como dices, nos vas a hacer llegar, bueno, por lo menos información de las personas que han presentado para que tengamos un contacto, para ponernos en contacto con ellos, con ellas, no lo sé, a lo mejor en forma de entrevista. A mí es que se me ha ocurrido que el próximo número de nuestra revista podría ir centrado en esta, pues eso, en esta posibilidad de enredarnos, de esta labor tan extraordinaria que estáis haciendo, no solo al visibilizar en los mapeos, sino lo que va más allá, ¿no? Ese contacto que al final se consigue entre las personas mapeadas, ¿no? Y bueno, pues eso, agradecer primero a Savia por haberme dado el contacto. He pasado la tarde extraordinaria, estupenda. He aprendido muchísimo y me voy, bueno, cuando acabemos, me voy contentísima con la cantidad de iniciativas estupendas que se están haciendo. Pero queremos seguir en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Vale, sí, Concha, si tenemos el permiso del resto de las personas, claro que sí. Os pasaremos los contactos. Bueno, pues no sé, Marina, ¿quieres decir algo que te veo ahí que...? No, nada, está pensando que qué ilusión escuchar a Concha y que la verdad que es una oportunidad muy buena, ¿no? El poder contactar con diferentes mapeos y poder aprender juntas, pues la verdad que... Porque a veces durante el proceso se hace un poco arduo, como un poco solitario, así, estar sistematizando toda la información y este tipo de encuentros, pues la verdad que como que dan un chute de energía. Así que nada, muchas gracias. Y nada, en el Jamboard tenemos alguna pequeña idea. Yo podemos dejar, si quieres, Irene, igual unos minutitos por si sale algo más y ya con esto podíamos cerrar. Vale, perfecto. Pues sí. Yo, se me ocurre una cosa porque hemos visto que algunos proyectos o iniciativas tienen financiación y otras no, y rellenar los datos a veces es lo que más cuesta. Y en la universidad siempre nos escriben pues alumnos que quieren hacer las prácticas bueno, pues de final de grado o incluso del máster. Y hay mucha dificultad por parte de los grados en orientarles o dónde pueden participar. Y se me ocurre pues, que sería interesante, pues igual con estas iniciativas, poderles dar vuestro contacto por si os interesa que en algún momento pues, alguna chica, algún chico de la universidad pues, pueda dedicar horas, sobre todo pues, a revisar si esas iniciativas siguen estando o no, recopilar nuevas y demás, porque es que creo que es una iniciativa súper interesante, todas las que habéis mostrado y que no sea la falta de financiación o la falta de tiempo un problema pues para seguir recopilando todas esas iniciativas. Entonces, si os parece bien, bueno, pues como tenemos los contactos a través de Savia y si os interesa, pues si nos salen alumnos interesados, pues igual os podemos pasar los contactos. Vale, sí, pues buena idea, Carolina. Bueno, yo estoy ahí como... Irene está sin voz. Perdón. Nada, que te decía que sí que, vamos, nosotras sí que en la universidad estamos trabajando con Cris, que está haciendo su TFG, y con Daniel, que también está haciendo prácticas, bueno, pero también lo tenemos más accesible. Sí que podemos ser un canal de conexión entre los alumnos y las iniciativas. Y nada, decía que estaba ahí en el Django, que estabais poniendo cosas, pues por ejemplo, para cosas que tenemos que empezar a hacer, comenzar a vincular todos los proyectos, sí, mapeo de subvenciones, ayudas, apoyos e iniciativas de desarrollo rural.
se podrían vincular los mapeos con prácticas de alumnos, a esto que decías, Carolina. Cosas que debemos cambiar, cómo darle continuidad a los mapeos, pues esa es una buena pregunta. Reflexión sobre la utilidad de los mapeos. No voy a poner aquí nada, no sé. Conseguir que los mapeos sean útiles para las iniciativas, mecanismos para recoger sus necesidades y responder a algunas de ellas en lo posible. Localizar necesidades antes de mapear. Luego, cosas que debemos seguir haciendo, pues emplear los mapeos para conectar iniciativas, mantener los mapeos actualizados, aunque sea laborioso. Sí, esto yo creo que debería ir en naranja. Preguntar a las iniciativas qué piensan de los mapeos. Esto con Sabia lo hicimos en Petit Comité, con gente que conocíamos aquí de la huerta de Madrid y bueno, pues sí que tuvimos un poco de críticas, ¿no? Porque parte de la devolución fue de, bueno, y es que nosotros en realidad no necesitamos un mapeo para hacer red, ¿no? Si queremos hacer red ya la hacemos nosotros mismos directamente. Entonces, pues de ahí también el tener este encuentro, ¿no? Y conocer las visiones de otros proyectos que han hecho mapeo. Pero bueno, Lucía, ¿quieres decir algo? Sí, que yo en este aspecto sí que de las iniciativas que he ido mapeando, muchas me han dado las gracias porque se les visibiliza, ¿no? Que es también una forma, pues, de darse a conocer, de las que comercializan, de hacerse propaganda y también, pues, de crear redes. Entonces, yo en ese aspecto sí que el feedback que he recibido ha sido muy positivo por parte de las iniciativas. Sí, yo creo que también depende mucho del territorio, ¿no? Como estamos en sitios también muy diferentes. Yo quería preguntaros en relación a esto, si de alguna manera vosotras, bueno, Irene ya lo conozco más de cerca, pero Lucía o Rocío, que me parece que sois las únicas que quedan de las iniciativas presentadas, ¿no? Sí, si habéis incentivado de alguna manera la creación de redes o cómo lo planteáis. Pues para nosotros, Lucía, empiezo yo, sí. Bueno, Leire, que también está... Leire. Para nosotros ha sido como la última parte, ¿no? Una vez publicado el mapa y difundido, porque tenemos que hacer algunos artículos, etcétera, pues se nos ha quedado un poco, de hecho, dentro de un mes y pico hacemos las jornadas de presentación invitando iniciativas e intentando generar debate. Entonces, la parte, a nosotros nos hubiera encantado hacer unas jornadas presenciales, de hecho, las jornadas ecofeministas que se organizan desde Ecologistas en Acción junto con Garaldea todos los años, pues no se han podido hacer. Entonces esa era una buena opción, la verdad. Nos hubiera encantado, pues también se ha nombrado antes, ¿no? Que ese vínculo personal es una de las cosas que más genera red. A otros niveles, pues nuestra idea, igual que este tipo de encuentros virtuales, es ir siguiendo así, ¿no? O sea, convocando esos encuentros y luego, pues por ejemplo, hay algunas veces que nos ha pasado que hemos visto, lo contaba en la introducción, una comunidad de mujeres mayores que necesitan asesoramiento, pues llamamos a una persona que sabemos que se dedica a eso. Otra gente, pequeñas cositas, pero han sido muy pequeñas y para nosotros se nos ha quedado corto el tiempo. Entonces sí que nuestra idea es hacer eso, es seguir generando red. Pues una de las cosas también dentro de los artículos que están pendientes de publicación en algunas revistas que nos han sugerido sería dentro del artículo dar a conocer esas iniciativas, o sea, más en profundidad. Hablar con ellas, hacerles entrevistas y bueno, pues eso, hacer que, bueno, pues que esto sea más real, ¿no? Que hablemos más directamente con ellas y que no solo las demos a conocer al público, sino que las conozcamos más, ¿no?
Porque claro, esto también ha salido en otros mapeos que han hablado por teléfono con algunas. Nosotras casi no hemos podido hablar por teléfono. Ha sido a través del formulario, que es verdad que era muy extenso, pero casi siempre, prácticamente todas, han sido por formulario o por mail, por algunas dudas. O sea que sí, que nos faltaría, ese es un capítulo, yo me he quedado con la sensación de que falta cohesionar esa red. Hemos empezado a dar las primeras puntadas, ¿no? Fundamental. Claro, para mí el hecho de que exista el mapa... Ay, perdón, Lucía. No, termina tu, perdón. Vale. No, como que el propio mapa, como está estructurado, ¿no? Pues las propias iniciativas pueden contactar con otras que estén haciendo lo mismo en otro territorio, ¿no? En otro territorio del Estado, ¿no? Entonces, creo que eso mismo sí que puede hacer red. O sea, para mí el propio, además de hacer estos encuentros, ¿no? Que decía Rocío, pues el propio mapa sí que hace esa red, ¿no? Bueno, tendríamos que preguntar a las propias iniciativas después de haber hecho el mapa si les ha servido, para qué les ha servido, ¿no? Que eso igual sería como un pasito más. Pero bueno, bueno, no sé, igual en algún momento conseguimos esa información, no sé, sería interesante, ¿no? Sí, súper. Tenemos alguna pincelada, ¿no? Que me decía justo Leire, hablábamos antes de empezar, pues que a una de nuestras amigas, que es una de las de Arquitecturas del Cuidado, que está en Perales de Tajuña, pues sí le han contactado desde otros colectivos de urbanismo para colaborar en una presentación de un libro, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que sí que, bueno, evidentemente, y en las redes nos lo han dicho, que iniciativas les ha servido mucho, les ha gustado mucho y han conocido iniciativas y tal, ¿no? O sea que eso efectivamente está funcionando como herramienta, ¿no? Sí, luego es como el plus, ¿no? Como ya fomentarlo más y llevar, bueno, pues necesitas tiempo y dedicación. Pero es la idea, sí. En el caso del mapa de iniciativas de mujeres rurales, yo creo que sí que se están haciendo redes, o sea, lo creo no, me lo han contado, ¿no? Pero un poco que se crean por su cuenta, pues de gente pues que a raíz de verse en el mapa, pues lo que decía antes, ¿no? De productores que necesitan otros productos, otros ingredientes, y entonces hacen en el mapa, o gente que quiere consumir productos y entonces se va haciendo una red, pero un poco informal, digamos, o por su cuenta. Y luego también me escribió, por ejemplo, el otro día una mujer de Álava que a raíz de este mapa ella había decidido hacer un formulario para mujeres rurales de Álava, muy parecido al que tengo yo de este mapa, y para crear una red de mujeres rurales de Álava, ¿no? Y ponerlas en contacto y demás. Pero así a nivel global de todas las iniciativas, no. Yo creo que estaría muy bien el poder potenciar un encuentro porque yo veo que se hacen muchas cosas de mujeres rurales, pero que la mayoría de ellas, o sea, o son a pequeña escala de territorios muy concretos, que entonces no crean red con otros territorios y que, bueno, tienen lo bueno de que conoces lo que hay en tu territorio, pero es que muchas veces el ver que se hace en otros sitios te enriquece mucho y te da muchas ideas, ¿no? Y te hace también crecer mucho. Entonces yo creo que sí que sería muy interesante el poder potenciar un encuentro real, es decir, más allá de estos que organizan el Ministerio o FADEMUR, que es la Federación de Mujeres Rurales, que está muy bien, pero al fin y al cabo está ligada a un sindicato y solamente contacta a las mujeres de su sindicato. Entonces, yo creo que sería muy positivo, pero claro, necesitaría pues una estructura más grande, quizás financiación para que la gente pudiese viajar y conocerse, ¿no? O igual también podría hacerse online, pero también limita mucho el que sea online porque no todo el mundo tiene acceso a internet o no todo el mundo tiene las facilidades, como hemos visto aquí, ¿no? Hay mucha gente que se ha tenido que ir porque cuida niños o lo que sea, que el factor online tiene sus limitaciones a la hora de hacer encuentros de este tipo, de crear redes entre mujeres rurales concretamente. O sea, que es una cosa a fortalecer, es una debilidad actual. Bueno, Lucía, también para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para hacer redes entre nosotras y poder tirar de estos mapeos y hacer todas estas cosas, ¿no? Otros encuentros, otras iniciativas y ver también con las necesidades que vamos viendo. Sí, totalmente. A mí, vamos, yo estoy encantadísima con este encuentro.
Ya antes de que tuviese lugar, ¿no? Cuando me invitasteis y eso me hacía mucha ilusión y lo veía muy necesario, pero es que ha superado incluso todas mis expectativas el poder ver, pues eso, cómo estáis haciendo los otros mapeos, ¿no? No sé, que se aprende muchísimo y dices, ostras, pues esto lo podría mejorar, se crea red, como decís, perdonad que es que tengo aquí a la pequeña haciendo ruidos. Y creo que, vamos, que está genial que hayáis incentivado este encuentro, porque yo solamente conocía el mapa de Trenzando Cuidados, no conocía los otros mapeos y me parecen muy interesantes. Y, por ejemplo, yo de Trenzando Cuidados ha habido alguna iniciativa que la he volcado a mi mapa y entonces ahora tengo la labor de bucear más en el resto de mapas para ver qué iniciativas se pueden también volcar, ¿no? O sea, que todas las iniciativas nos enriquecemos al fin y al cabo de todas, y gracias a este encuentro pues podemos estar en red, conocernos y ver cómo estamos haciendo cada una de las cosas. Pues, bueno, no sé, bueno, daros las gracias otra vez. Yo he leído un post que me ha gustado y no sé si la persona que lo ha escrito todavía seguirá por aquí, pero bueno, es este que pone darle movimiento a los mapas para que no permanezcan estáticos, ir agregando narrativas y experiencias que los nutran constantemente. No sé si la persona que lo ha escrito estuviera aquí, pues sería genial. A veces pienso que cuando hacemos una cartografía dejamos estática una lectura sobre los territorios o los proyectos dentro de cada espacio. Y creo que darles movimiento es que no se queden estáticos, sino que también pudiésemos agregar otras cosas visuales, audiovisuales, ¿no? A mí me gustan mucho los mapas sonoros, por ejemplo, en el que se queda también plasmada la narrativa, ¿no? Auditiva, o los videos también, audiovisual, de las personas. Y que cuando digo que no se queden estáticos, es que sí sería muy lindo que les demos continuidad, ¿no? Se vayan viéndolos cómo ha cambiado o cómo está cambiando el paisaje de un espacio, de un lugar que está mapeado a través del tiempo. Y creo que ese movimiento no se lo damos por lo general. Bueno, yo en geografía me daba cuenta con la parte académica que solamente se ven a los mapas solo como ubicar puntos en el espacio, sin hacer una crítica al poder que implica el lenguaje del mapa, ¿no? Que va más allá de hacer una representación, sino lo que transmites afectiva y emocionalmente. Entonces creo que entre esos afectos y emociones que nos puede generar los mapas, hay otras narrativas que pueden dar más movimiento. No sé si me explique, pero lo veo un poco más amplio. Por eso, incluso hay este movimiento de hablar de las contracartografías, ¿no? Hablar de que los mapas pueden tener un poder más fuerte, no solo de visibilizar un espacio, sino de transmitir la experiencia, la historia, todo el contenido emocional que hay detrás de ese punto. Pero bueno, es más amplio el debate, pero no sé si me explique. Sí, con lo que dice Carolina, yo creo que hay que aprovechar el potencial que tenéis de que está todo mapeado, porque eso también permite un análisis en profundidad, por ejemplo, decir o analizar por qué se dan determinadas iniciativas en determinados territorios, por ejemplo, como contaba Lucía, ¿no? Más en territorios rurales, ante la ausencia de determinados servicios necesarios, pues surgen proyectos de mujeres, o porque, no sé, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, porque muchas se concentran en la Sierra Norte, qué características hay que hace que esas iniciativas no, donde hay esos vacíos también, ¿no? Igual ese análisis puede ser bastante positivo porque tenéis un mapa, y el mapa, como decía Carolina, es una herramienta muy potente de análisis y que puedes meter muchos factores, no solamente la iniciativa en sí, sino pues desde la movilidad, el modelo territorial que hay también, ¿no? Todas esas cuestiones yo creo que son interesantes que las vamos a analizar, ¿no? Genial. Estaba Eva por ahí que creo que quería hacer algún comentario. Sí, hola, ¿se me oye?
Bueno, buenas tardes. Un gusto haber estado aquí. Doy las gracias a la lluvia, no solo porque es muy buena, sino porque me ha permitido no ir a trabajar. Yo hablo desde el lado de las productoras, ¿vale? Del otro lado de la academia. Yo soy olivarera y estoy ahora mismo en proceso de conversión a ecológico, intentando relevar a mi padre. Estoy en un pueblo del sureste de Madrid, Morata de Tajuña, y evidentemente, bueno, evidentemente no, pero estoy en contacto con redes, estoy muy en contacto con Gara Aldea, que me ha dado mucha alegría ver a Rocío aquí hoy. Voy a formar parte del grupo de acción local que se va a hacer en un pueblo de al lado de Ecologistas en Acción, que se está empezando a gestar ahora. Bueno, digamos que soy dinamizadora de teatro social, pero justamente en el terreno del campo, que es mi reciente nueva profesión, hace 3 años que dejé la vida docente, estoy más sola que la una. Pero cuando digo sola es muy, 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 muy sola. Entonces, herramientas no me faltan, recursos tampoco, me muevo. Pero claro, cuando me metí, por ejemplo, en el formulario de Trenzando Cuidados, yo decía, ¿qué forma tengo? Y era como, soy yo, soy Eva Castillo Olivarera de Morata de Tajuña. Y era como, lo que pasa es que no sabía que eras tú, Rocío. Si hubiera sabido que eras tú, te había llamado y había dicho, oye, ¿puedo yo rellenar este formulario? ¿Puedo formar parte de la red como yo? Entonces, ahora, bueno, me estás diciendo que sí con la cabeza, claro. Entonces, creo que sería importante dar la oportunidad de que entráramos estas solas, que somos miles, pero que yo estoy literalmente sola en mi pueblo, son 7.000 habitantes. Hay muchas mujeres agricultoras que han estado siempre a la sombra, nunca titulares de explotación, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una colgada como yo, por todas partes, siempre hay una. Entonces, me gustaría poder entrar en el mapa y entrar, como ha dicho Elena, con un vídeo, yo también me la paso grabando. Yo grabo todo, grabo los bichos, grabo ruidos, grabo las motos que pasan por los quads que me atraviesan los olivares, ¿no? No sé, como me la paso haciendo mis conmovidas. Que se quedan para mí. Y entonces, lo que ha dicho la compañera, creo que ha sido Irene, ahora no recuerdo, para mí es importantísimo este tipo de encuentros, aunque solo sea para decir, yes, somos muchas, no estoy sola. Yo más o menos cada 2 meses me planteo tirar la toalla, aproximadamente, y también cada 2 meses digo, no, venga. Entonces, nada, mi pregunta era esa, ¿puedo meterme como a título personal? Y voilà, que me contestéis. No sé si Rocío, porque es del sureste, que es donde estoy yo, o quien sea. Y un abrazo a todas, me ha encantado veros. Bueno, somos Leire y yo, y además en concreto Leire ha estado súper metida en lo que es el filtro. Por supuesto, Eva, más que bienvenida, y justamente al revés, o sea, si las personas que estáis solas y que os sentís solas y que estáis empezando, yo creo que es el lugar más adecuado, ¿no? Sí, lo decía antes también, que nos había pasado que algunas de las personas que nos habían escrito eran iniciativas individuales y que teníamos ahí un poco de lío, porque claro, nos ha pasado que, bueno, a título eran autónomas, pero pues eso, eran artistas, por ejemplo, rurales, unas cosas preciosas. Lo encontró Leire, una mujer que cose la tierra, ¿no? Y hace cosas de paisaje, bueno. Y claro, tú me dices, pero como esta mujer, como no tiene una cosa legal sin ánimo de lucro, pues no la puedo meter, no tiene ningún sentido. Evidentemente este mapa es para ti, Eva, o sea, te llama. Claro que sí. Yo también pensé en algún momento, ¿habrá gente que se quede a las puertas de escribirnos por pensar que no cumplen? Porque claro, ese formulario, o sea, al final te lo lees y dices, hostia, yo
no sé si soy digno de todo esto, ¿no? Porque claro, te explora todas tus áreas, ¿no? Entonces llega un momento que te hacen un examen tal que dices, bueno, yo la verdad es que lo estoy intentando, pero no lo sé si soy suficientemente feminista y suficientemente... Exacto. Claro. No, o sea, la idea justamente, lo que decíamos antes, que dentro de los debates, una de las conclusiones era vamos a hacer el paraguas amplio, justamente por eso. Y o sea, evidentemente a ti no te vamos a cuestionar el feminismo ni el ecologismo. Eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, queríamos gente que daba igual, que estuviera empezando, pero que tuviera claras ciertas hacia, pues por ahí, ¿no? Sí, yo por No sé. aportar... Sí. Perdona, Rocío. No, termino ya porque me gusta mucho la idea, y lo ha dicho Elena, sobre, bueno, me encanta la posibilidad de hacer mapas que reflejen el tiempo y que sean mucho más interactivos. Yo me acuerdo cuando empezamos al principio, Leire, no sé si te acuerdas, que nos mandó Maitane del País Vasco unas presentaciones de iniciativas, no era un mapa. Bueno, no me acuerdo, era una presentación interactiva de esas de Prezi, y venían vídeos en cada una. Pinchabas en cada una, se te ampliaba y venía un vídeo. Me encantó, porque me parece mucho que refleja mucho más lo emotivo, te acerca mucho más a la iniciativa. O sea, a mí, claro, a nivel de programación ahora mismo no sabría cómo hacer eso, pero seguro que no debe ser tan difícil incorporar ese tipo de cosas, ¿no? Audios, vídeos, me parece mucho más humano. Y justamente un mapa de ecofeminismo, pues qué más que queremos reflejar eso. Leire. Claro, o sea, bueno, como que también hacer un mapa a partir de un formulario, pues también es bastante cuestionable, ¿no? Porque no conoces al proyecto, a la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Biela y Tierra, ¿no? Como que fueron conociendo los proyectos que se movían en bici, iban conociendo los proyectos de una parte del norte de la península, ¿no? Y entraban en contacto directo con las mujeres, ¿no? Y con los distintos proyectos. Bueno, no sé, también Lucía, tú también has hecho alusión, ¿no? a conocer directamente a las personas, ¿no? Y de ahí ya volcarlo luego en el mapa, ¿no? O sea, que eso también nos da, o sea, nosotras, claro, nos tenemos que fiar del formulario, pero claro, tú puedes venderte bien también, ¿no? Y es como, ya, bueno, claro, pero no sé, o sea, quien no se pueda vender bien no entra. Pues bueno, pues yo tampoco lo veo bien. Esa es la parte que a mí más, bueno, como hay partes que chirrían y esta pues a mí me chirría un poco. Claro, o quien no se quiera vender. Es que eso es muy importante, ¿entiendes? Yo no me quiero vender. Yo quiero estar en red, simplemente. Claro, totalmente. Y es que yo creo que ese vínculo entre, pues directo, ¿no? Más, o hablando por teléfono, conociéndonos, ¿no? De, oye, pues me voy, me enseñas lo que tienes, me enseñas tu idea y bueno, pues me la enseñas sin más, ¿no? Y bueno, pues sí, totalmente de acuerdo, vamos. Eso creo que es una limitación de por lo menos de nuestro mapa. ¿No? Y bueno, me parece como, bueno, sí. Eso que has dicho, Eva, es súper, o sea, nos toca, ¿eh? Digo, porque, claro, es un debate muy, muy interesante, que esto de, venga, tú sí eres, entonces te pongo en el mapa, y tú no eres, y cómo haces para decir quién eres y quién no. Lo contaba al principio de la brecha, ¿no? ¿Cómo te cuentas en tu teoría ecofeminista? Y quién vale y quién no vale, etcétera, ¿no? Y ese mismo planteamiento, todo el rato estamos en el mismo, ¿no? Esto que decíamos de que nosotras decíamos, joder, este ecofeminismo es súper blanco y cómo va esto, ¿no? O sea, es suficiente decir que haces un poco de práctica ecologista y también un poco de práctica feminista, y eso es suficiente ecofeminista, porque ¿qué significa el ecofeminismo? También tiene que estar unido, ¿no? No vale con estar separado. Esto, claro, pues sí, venderse, horror. Bueno, Eva, yo por nuestra parte también estamos, bueno, yo vivo en Perales de Tajuña, o sea que estamos aquí cerca, y en nuestro mapeo también entras, por supuesto, y
o sea, me parece muy interesante lo que decía Elena, de meter otras narrativas, otras subjetividades, ¿no? Dentro de los mapas tan rígidos, ¿no? Que está como encorsetada toda la información, cómo poder meter toda la subjetividad del territorio que las propias iniciativas, ¿no? tienen, cómo hacerlo. Y yo creo que a lo mejor esa puede ser una vía, ¿no? de hacerlos vivos y que estén en movimiento. Y bueno, no sé si tenéis más cosas, algo. Bueno, daros otra vez las gracias. Ha sido como muy ilusionante todo lo que habéis dicho y yo por lo menos me voy como un montón de ideas en la cabeza para pensar, para reflexionar y de redes, ¿no? Que ya estamos un poco creando redes dentro de los mapeos de mapeos. Yo también, nada, igual me voy con un montón de ideas, reflexiones también de ver cómo seguir trabajando. Y además me ha hecho mucha ilusión escuchar a Eva, ¿no? Y tener también a representantes ¿no? de una productora que nos gustaría mucho en los próximos encuentros pues contar con más productoras, ¿no? Entonces, qué bien, la verdad. Bueno, pues si os parece, damos por finalizado el encuentro. Os haremos llegar todas las reflexiones que habéis puesto en la pizarra y eso, pues toda la información que podamos mandaros os la vamos a hacer llegar. Y pues que a ver si esto es el inicio de otros encuentros, que nos veamos más el año que viene para seguir reflexionando sobre cómo mapear y todo. Ha sido muy interesante y eso, muchas gracias.